Buen día a todos. El día de hoy estamos con el doctor Sergio Liendo. Vamos a tener un webinar sobre ecografía en el diagnóstico de la endometriosis. Nos están acompañando, como siempre, Mindra, y en el día de hoy el auspicio también de SAEU, que nos acompañó con la difusión. Yo le voy a dar el paso al doctor Liendo, y como siempre, preguntas al final, las vamos leyendo, y cualquier cosa me pueden escribir por el chat. Que tengan una buena mañana. Te dejo con todo, Sergio. Gracias. Todavía no sé, no lo compartí, todavía no. Sí, estaba y se salió. A ver. ¿Salió? Ahí va, ahí va. A ver, volver a habilitar para compartir, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Sé que es muy temprano y seguramente habrán pensado, ¿es necesario esta hora? Sí, es necesario. Así después tenemos toda la tarde libre. Espero que sea de mucha utilidad. El objetivo es que ustedes saquen algo. Probablemente no podamos hablar de todo lo que nosotros quisiéramos saber, pero vamos a ponerle toda la garra para que lleguemos al objetivo, y eso se lo voy a decir ahora. Gracias a la gente de Sonocare, de Mindray, y sobre todo también a la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía por el apoyo para esta charla. Y vamos a comenzar así, vamos despacio. Vamos a esperar que se... Siempre la primera siempre es media larga. Ahí viene. Ahí va. Siempre hay limitaciones en la ecografía, sobre todo porque en la ecografía está la dependencia de la habilidad del operador, el hábito corporal de la paciente, el grado de tolerancia de la paciente en la exploración, y sobre todo en la exploración transvaginal. Y cuando hablamos de endometriosis, hay muchas adherencias, no siempre se ve muy bien, y sobre todo la tolerancia de la paciente porque hay dolor. Por eso vamos a tener en cuenta lo que es la ecografía en el diagnóstico en la endometriosis. Sobre todo, qué valor, no solo qué valor tiene en la ecografía, sino qué informe nosotros le vamos a dar al cirujano, qué le vamos a dar al ginecólogo, cómo el ginecólogo nos va a entender, cómo vamos a hablar del mismo idioma. O sea, no vamos a poder abarcar todo y lo que es la endometriosis, ustedes lo saben. Lo más importante es qué nos va a dar la ecografía. Tengan en cuenta que nosotros podemos tener un dolor pelviano crónico, que es donde aparece la endometriosis, que está causado por endometriosis, por adenomiosis, por miomas, por infecciones. Es el dolor que se produce en forma continua o en forma intermitente, donde varios meses, ¿sí? Y que dura en el tiempo. Y afecta el 14.7% de las personas en edad reproductiva. Por eso es muy importante evaluarlo y aprenderlo a hacer en la ecografía. Ahora, ¿qué pasa? A vos te llega un informe ecográfico, la paciente te dice, le mando el informe por WhatsApp, ovario derecho se visualiza imagen compatible con quiste hemorrágico de 47/36. Doctor, ¿es grave lo que tengo? Y el médico dice, ¿qué será? ¿Cuerpo lúteo? ¿Un endometrioma? ¿Un blastoma? Bueno, vamos a empezar con esos diagnósticos diferenciales. Tengan en cuenta que nosotros podemos tener un folículo común, normal, y que después de la ovulación se va a convertir en un quiste hemorrágico, un cuerpo lúteo. Ustedes saben que hay una hemorragia interna, pero también hay una vascularización, hay una neoformación de vasos, de lo cual eso lo va a distinguir al cuerpo lúteo. Tengan en cuenta que el cuerpo lúteo tiene miles de formas diferentes. Es un sangrado folicular posovulación, tiene un fino patrón reticular, pero puede tomar cualquier forma. Fino, grueso, hebras de fibrina que están limitadas a la lesión. Pero el cuerpo lúteo da imágenes diferentes. El tema con el cuerpo lúteo que podemos ver una vascularización de baja resistencia, como vemos ahí en el cuerpo lúteo muy vascularizado, todo ese anillo vascular con un Doppler de baja resistencia. Tengan en cuenta que hay un aumento de vascularización y vasodilatación capilar. El cuerpo lúteo recibe el 90% del flujo ovárico. Por eso es importante. Esto no tiene nada que ver con endometriosis, ni con el endometrioma. Aparte, si no tenemos Doppler, el cuerpo lúteo, a medida que pasan los días, se organiza, se retrae,
se absorbe, por eso a veces se le dice una ecografía postmenstruo inmediato, porque va a cambiar. O sea, si no tienen Doppler, mientras pasan los días, va a ir cambiando. Entonces, ¿qué pasa cuando hay endometrioma? El endometrioma es un quiste hemorrágico. Este es un endometrioma típico, es un quiste unilocular o multilocular, generalmente menos de 5 lóbulos, es lo que está por convención, ¿no? Y tiene ecogenicidad en vidrio esmerilado. También se dice hepatización, porque se parece mucho en la ecografía a lo que es la ecogenicidad del hígado. Ese es el típico, lo que es el atípico cuando tiene proyecciones papilares. Pero como es fibrina, no tiene flujo dentro de la proyección papilar. Y el endometrioma, obviamente, a diferencia del cuerpo lúteo, como lo están viendo ustedes acá, el cuerpo lúteo tiene vascularización y el endometrioma tiene muy, muy escasa vascularización periférica. De hecho, si la hay y si la encontrás, tiene un flujo de alta resistencia, en cambio el cuerpo lúteo de baja resistencia. Bueno, también hay un montón de apariencias diferentes. Está lo que se llama el nivel líquido-líquido. Esto que nosotros estamos viendo acá, hay un nivel. Tengan en cuenta que este nivel está vertical, pero en realidad la paciente está acostada. O sea, que lo que es el dorso de la paciente está de este lado. O sea, está haciendo un nivel líquido. ¿Por qué? Porque puede ser que esté pasando por un sangrado reciente, probablemente. Entonces hace ese nivel líquido-líquido. Y muy escasa vascularización, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque tiene fibrosis en las paredes. Bueno, pero volvamos al cuerpo lúteo. Tenemos vascularización, neoangiogénesis. Y es algo muy interesante, pero ¿el endometrioma puede tener esta vascularización? Y bueno, ahí está el kit de la cuestión, el eslabón perdido, y es lo que vamos a analizar. En Europa, más bien en España, en Navarra, analizaron por qué. Porque se encontraron endometriomas con vascularización. Y vamos a verlo en español, que dice: concluimos que la vascularización de los endometriomas ováricos evaluados por Doppler color es mayor en pacientes con dolor pelviano, ¿no? Sobre todo, es mucho mayor en pacientes con dolor pélvico que en los asintomáticos. O sea, podría ser un indicador de actividad de la endometriosis. De eso hicieron trabajo y sí, pacientes con síntomas encontraban mucha vascularización como si fuera un cuerpo lúteo. Y en la práctica es así. Estos son pacientes que hemos visto, y la angiogénesis parece ser uno de los procesos implicados en la patogénesis de la endometriosis, y se asoció específicamente con la actividad de la enfermedad y el dolor. O sea, que tenga vascularización no acredita que no lo sea, ¿de acuerdo? Si persiste en el tiempo y la actividad vascular es importante y la paciente es sintomática, probablemente sea un endometrioma. O sea, está más vascularización en pacientes sintomáticas y podría estar relacionado con la severidad del dolor. Tengan en cuenta que es una paciente con mucho dolor. Y en base a eso también se estudia. ¿Por qué? Hay trabajos que aparecieron. ¿Qué pasa si seguimos la sensibilidad? No sabemos dónde está ubicado, o dónde podemos encontrarlo. Y por vía transvaginal nosotros podemos estudiar y buscar los puntos dolorosos. Y ese punto doloroso nos va a llevar a dónde está el endometrioma. Nosotros tenemos un quiste hemorrágico, pero ojo, generalmente son menores de 5 centímetros. Tiene un componente sólido sin Doppler, pero hay que hacer un estudio cuidadoso y mirarlo tranquilo, no pasarlo rápido el transductor. Que desaparece en semanas, pero estamos hablando de una paciente premenopáusica. En la perimenopáusica o en la menopausia precoz, si aparece un quiste hemorrágico, hay que hacer un control más o menos entre 6 y 12 semanas. Si en la posmenopausia persiste, aparece o aumenta el flujo, no hay que pensar en endometriosis, hay que pensar en una neoplasia. ¿De acuerdo? Entonces, un quiste hemorrágico, como vemos acá, una paciente posmenopáusica, dijimos, bueno, probablemente un quiste hemorrágico, le pusimos el Doppler y aparece vascularización interna. O sea, si aparece en la posmenopausia, es poco probable que sea un endometrioma. Persiste, aparece, aumenta el flujo. Y acá también puede pasar en pacientes jóvenes lo que se llama la desidualización. A veces con el embarazo, todo el componente sólido se puede vascularizar. Y en muchas pacientes han terminado operadas. Pero hay que tener en cuenta que si hay una historia previa y hay un quiste hemorrágico con componente sólido sin vascularización, que después en el embarazo se vasculariza, probablemente es una desidualización. Es raro, es muy raro. Pero también es raro que pueda aparecer lo que se llama un tumor endometrioide. Acá está la malignización. Es lo más común, que tiene un potencial de progresar a un cáncer invasivo de bajo grado.
Ahí sí vemos vascularización en todo lo que sean las proyecciones papilares. Después aparece lo que llaman kissing ovary, los ovarios que se unen, se pegan. ¿De acuerdo? Ya estamos hablando de que puede ser una endometriosis severa. Esto ya da miedo un poquitito cuando lo vemos. Vemos los ovarios pegados uno con otro y a veces se ve el otro y a veces cuesta individualizar las estructuras. Ahora, un dato a tener en cuenta. Acá tenemos el útero, acá tenemos el ovario izquierdo y el ovario derecho. Están pegados. Ojo que en el medio puede haber algo. Tengan en cuenta que cuando encontramos esto, no son lesiones aisladas. Puede haber lesiones en el torus. El torus es la porción que está en la pared posterior del útero, en el centro, es el torus uterino. Puede haber lesiones en el recto. ¿Por qué? Porque a veces el recto está entre los dos ovarios. Entonces, alta sospecha de una endometriosis severa y de una endometriosis intestinal. Eso es para tenerlo en cuenta. La adenomiosis, otro tema, esto es lo que antes se informaban a veces como miohiperplasias. Bueno, es causada por una proliferación de glándulas endometriales y estroma que conduce a lesiones mal definidas dentro del miometrio. Son lesiones difusas, es un útero aumentado de tamaño en forma difusa. No todos son difusas. Cuando es difusa dentro del endometrio, la endometriosis difusa en uno, o sea, aparece en uno o más sitios que está disperso o distribuido en la mayor parte del miometrio. Es una heterogeneidad en forma difusa, pero puede haber una adenomiosis focal. Es lo que a veces se llama como adenomiomas. Pero podemos diferenciar, porque histológicamente la adenomiosis focal es diferente al adenomioma. El adenomioma es una cosa muy parecida a lo que es un mioma. Y son raros cuando aparece un quiste grande, pero aparecen y se ven, y cada vez se ven más seguido. Tenemos la adenomiosis. La adenomiosis, esta es la difusa. Heterogeneidad difusa miometral. Pueden tener áreas de mayor y de menor ecogenicidad, entonces aumenta de tamaño, se pone muy globuloso, hay asimetría en las paredes. La mayoría de las veces es la pared posterior. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. La pared posterior es mucho mayor y vemos áreas de diferente ecogenicidad y áreas quísticas internas. Y un útero muy grande. Atención, porque pueden aparecer quistes, incluso quistes que son subserosos, que contactan y desplazan la cavidad, como ven acá, la cavidad endometrial. Son áreas econegativas, generalmente son medibles, se considera quística cuando tienen de 2 milímetros o más, que lo podemos medir con el ecógrafo. Y estos son datos muy importantes dentro de fertilidad, porque cualquier cosa que altere la forma del endometrio, puede ocasionar algún problema de infertilidad. Bien, entonces está la mala delimitación del endometrio. Es muy difícil encontrar el endometrio. Yo por acá lo busco. Es una paciente que tiene una cesárea anterior, porque eso es irregular, la pared anterior. Acá vemos una cicatriz de la cesárea y acá podemos seguir el endometrio. Pero a veces es muy difícil delimitarlo cuando es este tipo de adenomiosis. Tengan en cuenta que en fertilidad también la adenomiosis está afectando todo lo que es el subendometrio. El subendometrio tiene fibras musculares que tienen tiene contractilidad a principio del ciclo, en las primeras fases del ciclo, es una contractilidad que se dirige hacia el fondo del útero, después, mejor dicho, del fondo del útero hacia el cuello. Después, más o menos, que promedia el periodo proliferativo, las contracciones van hacia el fondo. Y después se produce una especie de silencio de contracciones durante la ovulación, que es lógico, es para la implantación. Pero si en el periodo de implantación tenemos estas imágenes, se puede decir que esa ubicación submucosa altera la implantación y los especialistas en fertilidad consideran que sí. Y muchas veces se termina extirpando. Acá lo vemos, áreas irregulares, econegativas, quísticas. Y a veces esas imágenes quísticas pueden tener características diferentes. Pueden ser anicogénicos, hipoecogénicos, como vemos acá, o con un anillo periférico. O sea, los quistes pueden tener diferentes formaciones. Fíjense este quiste con contenido ecogénico, hipoecogénico, cómo desplaza la cavidad endometrial. Perfecto. Y cuando medimos los quistes, generalmente por convención se miden los quistes más grandes. Y la irregularidad del miometrio. Cuando vemos del endometrio, cuando es irregular el endometrio y no podemos delimitarlo bien, esa mala delimitación, pensemos que hay una adenomiosis. Después aparecen estas islas hiperecogénicas que son, histológicamente son puntos de infiltración de endometrio dentro del miometrio.
no hay que asustarse con eso. Lo otro son estrías lineales hipoecogénicas que llevan ese patrón radiante. Esto se ve mucho, es un sombreado en abanico que a mí me hace acordar, porque ya tengo más de 60, yo ya no recibo la vacuna, a lo que es el logo de Argentina Sonofil. Grandes éxitos del cine, esto me hace acordar algunas películas. Qué miseria. Sobre todo esta. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Esperando la carroza de Alejandro Doria, un clásico, impresionante esa película. El adenomioma. El adenomioma se comporta como parece un mioma, pero tiene bordes muy mal definidos, formas muy mal definidas. Parece mioma, pero no lo son. Para eso necesitamos el Doppler, porque el Doppler internamente tiene irrigación interna difusa, o sea, translesional. El mioma tiene, por sobre todo, irrigación periférica porque se desplaza a los vasos. En cambio, el adenomioma tiene irrigación interna. Y desplaza igual que un mioma. Por eso es muy importante poner el Doppler, porque podemos informar con mioma, y el cirujano va a querer operar eso, y probablemente no encuentre, obviamente, lo que es el plano de clivaje. Y acá vemos dónde están ubicados, de bordes mal definidos, pero que actúan como una masa ocupante. Entonces acá lo vemos otra vez. Esto parece ser un mioma, tiene la forma de un mioma, pero bordes mal definidos, y tiene lo que se llama la vascularización translesional. Acá lo vemos perfectamente, vemos este ejemplo que da lo que se llama el consenso Musa, y acá lo diferenciamos del mioma. El mioma tiene vascularización periférica y la adenomiosis vascularización translesional. Perfecto. Incluso si no tuviéramos Doppler, el mioma tiene una formación más definida, en cambio, lesiones difusas nos están hablando de una adenomiosis. Perfecto. Y acá tenemos lo que se llama el signo de interrogación. Bueno, pero así no se vería bien, lo vamos a dar vuelta. Y justamente ¿por qué? Porque está desplazado, o porque es difuso, o porque hay un adenomioma en el lugar. Ese es el signo de interrogación, o sea, la forma del signo de interrogación. Se presenta de muchas formas. Entonces acá vemos que puede haber como un signo de interrogación, vemos que hay una heterogeneidad en forma difusa, vemos áreas quísticas, un útero agrandado de tamaño. Esto es un diagnóstico de adenomiosis. También está lo que es el corte coronal, con el corte 3D, el multiplanar, donde vemos, este es un corte normal, donde ahí está. El corte de la derecha tiene un borde alrededor del endometrio muy fino, y el borde del lado izquierdo está engrosado, es irregular y está interrumpido. Esa es la zona de unión. La que está entre el miometrio interno, el miometrio medio y el endometrio. O sea, es endometrio interno. Esa es la zona de unión, es lo que en resonancia se llama como zona Z, y está engrosada, está irregular y está interrumpida en la adenomiosis. Perfecto. Lo que es la histología, y no se termina a veces de poner de acuerdo en cómo se define, sobre todo en lo que es el diagnóstico. Se sabe que el endometrio ectópico es tejido no secretor de tipo basal, con una conexión directa con la capa basal, y considera que, sobre todo cuando metemos en la adenomiosis, que lo que es la invasión del endometrio dentro del miometrio, no sé por qué me confundo, es mayor de 4 milímetros, pero no hay un consenso. Algunos consideran que la invasión miometrial del endometrio mayor de 2 milímetros por debajo de la capa basal habla de adenomiosis. Incluso cuando hay una diferencia de más de un 25% en el grosor de la musculatura, entonces lo que es desde la unión endometrial-miometrial, ya estamos en presencia de una adenomiosis. Y acá está la diferencia histológica, y esto es bueno, pero es histológica, a veces es difícil diferenciarlo por ecografía. Una es la adenomiosis difusa, son glándulas endometriales y estroma difusamente distribuidos por todo el endometrio. Bien, pero está la adenomiosis focal, donde hay agregado de glándulas, pero está focalizado en un lugar. Y los adenomiomas también están focalizados, pero están rodeados de miometrio hipertrófico. Esa es la clasificación histológica. Bueno, acá tenemos algunos datos. Por ejemplo, salió un reporte hace muy poquito,
que nos va a hablar de la clasificación ecográfica y sistemas de informe para diagnosticar la adenomiosis. Esto es para que nos pongamos en orden y todos empecemos a hablar el mismo idioma. ¿Y cómo se informa? Y bueno, podemos hablar de la localización y cómo podemos localizar en anterior, posterior, lateral derecha, lateral izquierda y fúndica. Y sobre todo después vamos a ver ahora en este segmento cómo, si es focalizada, cómo informarla dónde está, no solamente en la pared. Y también si es focal, difusa, mixta o es un adenomioma. Focal es cuando mayor del 25% de la circunferencia. Por el 5% de la circunferencia rodeada de endometrio normal se considera focal. Difusa cuando tiene menos del 25% de la circunferencia, está rodeada de miometrio normal, porque quiere decir que hay mucho endometrio afectado. La mixta es muy difícil de diferenciar, porque tiene partes difusas y partes focales. Y el adenomioma es focal más hipertrofia miometral. Bien, pero también pueden, bueno, acá está un ejemplo donde vemos, acá, una imagen focal, rodeada de más de un 25% de miometrio normal. Perfecto, acá vemos la difusa, es totalmente difusa, donde hay mucho tejido, no vemos prácticamente miometrio normal. Me sigo confundiendo con las palabras. Y local, focal y difusa, pero puede ser quística o no quística. Entonces se hace la conjunción de focal quística, focal no quística, difusa no quística. Estos sistemas para informar. La capa uterina involucrada. Eso es muy importante porque puede ser la zona de unión, el miometrio medio y el miometrio externo. ¿Y cómo se diferencia eso? Y lo vemos acá. Para esto es muy importante el Doppler. ¿Por qué? La zona de unión, la que está inmediatamente después del endometrio. El endometrio medio es el que está entre la zona de unión y todo lo que sea la vascularización, las arterias arcuatas, ¿de acuerdo? Entonces me va a diferenciar, si lo vemos en esta foto, inmediatamente por debajo del endometrio está el miometrio interno. Después está el miometrio medio y después de lo que es la zona vascular, el miometrio externo. Entonces nosotros al informar, informamos si es difusa, focal, quística, no quística, si está en la pared anterior, posterior, lateral derecha, izquierda, y si pertenece al miometrio interno, y medio o externo. Eso para ubicar incluso al ginecólogo. Y el Doppler color nos ha servido, ¿por qué? Porque tiene una vascularización difusa, no sigue un curso normal. Es incluso una trama irregular y difusa. Incluso nos permite diferenciar de que no son vasos y que son quistes, y diferencia el adenomioma del mioma. Perfecto. Acá tenemos un personaje, el llanero solitario. Él no era un superhéroe, no tenía poderes, pero era el valeroso defensor de la justicia. Nunca se sacaba la máscara. Vos no sabías quién era. Vos no sabías quién era. El nombre no lo sabías. Vos sabías que era el Superman, Batman, el Bruno Díaz, el Parque, el Hombre Araña, pero el llanero solitario no tenías idea. Pero no siempre andaba solo, siempre andaba con Toro, ¿no? Toro era un indio que estaba bien vestido, la ropa planchada, bien peinadito, limpito, como le gustaba a los norteamericanos que sean los indios, ¿no? Pero según quienes estudiaron el llanero solitario, dicen que no siempre estaba solitario, solamente estaba solitario en un 15% de todos los episodios. O sea, en un 15% de todas las secuencias solamente era solitario. Y esto pasa exactamente con el endometrioma. Si vemos un endometrioma, está solamente como lesión solitaria en un 15%. Fíjense que acá vemos un endometrioma, pero también está adherido, y se ven áreas fibrosas. Algo está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia de un endometrioma es como la punta del iceberg de una endometriosis profunda. Y esto les hace acordar la película Titanic, ¿no? Qué película rara. Porque al final, el tipo entraba en la tabla, se podía haber salvado, ¿no? Bueno, el endometrioma aislado, en ovario móvil, es muy raro, y sin otro signo de endometriosis, solamente en un 15% como el llanero solitario. Y esto lo estudiaron Exacaustus y colaboradores, dice, endometrioma aislado, ovárico, una historia entre el mito y la realidad.
y dicen que los endometriomas ováricos son indicadores de endometriosis pélvicas, que pocas veces son únicos. Encontró que los endometriomas izquierdos estaban asociados con endometriosis infiltrativa profunda rectal y localización del ligamento uterosacro izquierdo. Y los bilaterales se correlacionaban con adherencias y obliteración del saco de Douglas. No se encontró correlación entre el tamaño del endometrioma y la endometriosis infiltrativa profunda. Pero ojo, cuidado, porque los endometriomas bilaterales no se encontró, los izquierdos estaban asociados con enfermedad rectosigmoide y locación del útero sacro. No, esto ya lo dijimos. Esto, acá quería llegar. Los endometriomas unilaterales tienen diámetro de igual o más de 4 centímetros, presentaron más adherencias en comparación con los más pequeños. Por eso, si vemos el endometrioma, ojo, cuidado, porque puede haber mucho más. No es muy raro que sea aislado. Perfecto. Y ahora, ¿cómo nos podemos nosotros orientar la relación entre los síntomas y la endometriosis profunda? Ahora, uno dice, ¿a qué le llamamos endometriosis profunda? Siempre se habló de la endometriosis que penetra 5 milímetros sobre la superficie peritoneal, ¿de acuerdo? Pero va a tener una relación con los síntomas. ¿Qué quiere decir? Si hay dismenorrea, si hay dispareunia, acidificación dolorosa, hematoquesia, dolor pelviano y disuria, nos va a orientar. Si nosotros tenemos una paciente que le preguntamos si tiene dismenorrea, probablemente tenga adenomiosis y adherencia. Dispareunia, puede estar afectado el ligamento uterosacro y el tabique recto-vaginal. Si tiene defecación dolorosa, ojo, hay que mirar bien la vagina y el recto. No quiere decir que no tenga otra cosa en otro lado, pero vamos a ir a buscarlo también ahí. Hematoquesia, o sea, que es un sangrado rojo vinoso por el recto, evidentemente va a tener el recto. Dolor pelviano crónico, hay que mirar mucho el colon, y si hay disuria, ojo que puede estar afectada la vejiga. No nos dice que no hay en otro lado, sino que nos orienta donde hay una lesión. Con respecto a lo que es la endometriosis profunda, decía que penetra más de 5 milímetros sobre la superficie peritoneal, pero, por ejemplo, la Sociedad de Fertilidad dice, no, podemos definirlo diferente, y lo define como una infiltración fibromuscular entre órganos y estructuras que están por debajo del peritoneo, independientemente de la profundidad que tenga. Y sobre todo cuando toma órganos relacionados, como son el intestino, la vejiga, el uréter, la vagina, parametrios. Y ahí nos vamos a ir. La ISUOG, en su momento, empezó a hacer algunos consensos, ¿de acuerdo? Ya desde el año 2016 teníamos varias guías ya hechas, que son consensos reproducibles. Muchas veces se van a encontrar con imágenes ecográficas y dicen, bueno, nosotros con esto medimos el volumen, con esto nos saca el volumen de todos los folículos, bueno, pero no siempre se pueden tener, no se pueden reproducir. Pero esto se juntaron ginecólogos, laparoscopistas, radiólogos y ecografistas y llegaron a un consenso. Uno es el IETA, que es sobre cómo se definen los términos en que se habla sobre el endometrio, el IOTA, el ovario, MUSA, todas las lesiones uterinas, y el IDEA sobre endometriosis. ¿Y eso qué quiere decir? Que sirven con los síntomas reportados, con el mapeo de las lesiones y el evaluar la gravedad de la patología, puede estandarizar la terminología, definir la anatomía, las mediciones, cómo se mide y las nomenclaturas que tienen las lesiones. No nos quedamos lejos porque por el hecho... Es la endometriosis. Nos basamos para estudiarla y para poder diagnosticarla. Esperen que se me quedó un audio puesto ahí. Ahí vamos. Entonces, decíamos que si el endometrioma no es aislado, entonces tiene que haber elementos de sospecha. Entonces, aparece el consenso IDEA, donde dice que hay 4 pasos para evaluar una endometriosis, porque va a haber elementos de sospecha y hay que hablar de términos, definiciones y mediciones, sobre todo para lo que es la endometriosis profunda. ¿De acuerdo? A ver si esto pasa. Ahí está. Entonces, los 4 pasos son la evaluación de rutina que hacemos, ver signos de adenomiosis, presencia o no de endometriomas, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, evaluar por ecografía los marcadores blandos. Y uno de los marcadores blandos es la movilidad ovárica. Tercer paso, evaluar el fondo de saco de Douglas a tiempo real, que está basado en los signos de deslizamiento. Esto lo vamos a ver ahora. Y como cuarto paso, empezar a buscar los nódulos de endometriosis profunda.
en compartimento anterior y posterior, etc. Bien. Vemos esto. Por ahí los pone nervioso, pero esta es una película que vi de chico, fue el primer western que vi, se llamaba El dólar marcado, donde los malos hacían pelear a dos hermanos para que se pudieran matar. Pero uno no muere porque lo salva ese dólar que está ahí. O sea, esa moneda que está agujereada hoy costaría 150 pesos, ¿no? Pero ese dólar, esa marca, lo lleva a investigar qué es lo que pasó. Esa marca no dice qué pasó, sino va a llevar a sospechar de qué es lo que está pasando. Esos son los marcadores. Entonces vamos a hablar de los marcadores simples que nos van a llevar a los diagnósticos o a sospechar una endometriosis. O sea, son marcadores que nos van a hablar de riesgos potenciales de lesiones. Entonces tenemos los signos ecográficos de adherencia. O sea, nosotros podemos hacer presión sobre el útero y el ovario y eso nos va a dar, o sea, con el transductor, tres características diferentes. Una, la borrosidad del margen ovario. No se ve con claridad. La incapacidad de movilizar el ovario, no lo podemos movilizar, está muy fijo. Y la mayor distancia del ovario a la sonda, lo vemos lejos, está lejos, lo tenemos que traer. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay una retracción, el ovario se acerca o se desplaza o se pega. La movilidad ovárica normal, la técnica es la mano presiona el transductor, una mano sobre el abdomen y otra sobre la pelvis, ¿no? El abdomen pelvis y la otra empuja con el transductor. Entonces yo acá veo el útero que se desplaza sobre el ovario, o el ovario se desliza sobre el útero. Esto es una movilidad normal. Bien, pero acá vemos un ovario, este es el útero, y el ovario está pegado, acá vemos el útero y el ovario está pegado. Esto es una inmovilidad ovárica, se considera lo que es un marcador menor. Están los marcadores menores o blandos, que es la hipersensibilidad específica en el sitio, mejor, específica en un sitio, o sea, uno busca y tiene dolor, la movilidad ovárica reducida y cuando hay líquido peritoneal loculado pelviano. Y los marcadores duros, o sea que prácticamente están hablando de que hay endometriosis, es el endometrioma y el hidrosalpingo. O sea, si nosotros vemos un endometrioma y vemos un hidrosalpingo alrededor, ¿ven? Con la imagen econegativa que va alrededor del endometrioma, ya estamos pensando prácticamente que es una endometriosis. Entonces, hay signos ecográficos de adherencia, o sea, el endometrioma se puede adherir o sea, puede haber líquido pelviano, pero se puede adherir al útero, al ovario, al peritoneo, entre ellos, y sobre todo a las estructuras adyacentes, ligamento ancho, Douglas, vejiga, todo lo que sea recto, peritoneo. Y están los signos de deslizamiento. Esta es la tercera parte. Tengan en cuenta que la ecografía es dinámica, lo podemos hacer. Una presión suave, y entiéndanme, suave, contra el cuello uterino de la sonda transvaginal para establecer si el recto se desliza libremente y a través de la cara posterior del cuello uterino y de la pared vaginal anterior cuando es el compartimento anterior. Entonces se presiona lentamente, se sostiene. Hay una técnica, se la voy a mostrar. Si se desliza libremente, el signo es positivo, eso es normal. ¿De acuerdo? ¿Cómo es entonces? Entonces nosotros, si el útero está anteverso, con una mano sostenemos el fondo del útero y con la sonda presionamos suave porque duele. Si es en retro, presionamos sobre lo que es la región ísmica, lo sostenemos y lo movilizamos. Si es positivo, acá lo vamos a ver, acá vemos el intestino que se desplaza se desliza sobre la pared posterior del útero. Acá lo mismo, vemos cómo se va desplazando y que no está pegado. Ese es signo positivo, eso está bien. Si es negativo, nosotros vamos a ver que está pegado. Fíjense, todo el intestino está pegado a la pared posterior del útero. Entonces, lo que es el retrocervix, la pared uterina posterior, si el deslizamiento es positivo, o sea, se desliza, el Douglas probablemente no está obliterado, y si es negativo, el Douglas está obliterado. Con respecto a la vejiga, compartimento anterior, para nosotros poder evaluarlo, tenemos que ubicar la uretra, el trígono, la base y el domo. ¿Cómo se ve? Acá tenemos este esquema, y acá lo vemos en la ecografía. Aquí está la uretra, ahí está la altura del trígono, esto es la base de la vejiga y esto es el domo de la vejiga. Esto es muy importante cuando informamos a alguien, sobre todo al cirujano ginecológico o al urólogo que va a operar, de que puede haber un foco de endometriosis y decir dónde está. Y a veces hay elementos que te ayudan, sobre todo si la paciente está, si el uréter está eyaculando, más o menos estás ubicando y te va a ubicar cerca de la zona del trígono, la región útero-vesical.
Entonces, tengan en cuenta esto. En la vejiga, traten de que esté parcialmente distendida. Si están haciendo la ecografía, déjenla para el final. Déjenla para el final que la vejiga se va a empezar a distender. ¿Y qué hay que evaluar? Hay que evaluar la uretra, la pared de la uretra, que es una pared delgada, el trígono, que va de la uretra a los meatos, y la base, que está en contacto con el útero. Lo otro es el domo. Entonces, tenemos un signo de deslizamiento, y acá se desliza la vejiga, acá se desliza la vejiga. Entonces es un signo de deslizamiento positivo. Bien, y acá, ¿qué vamos a buscar? Nódulos. Tiene una vascularización moderada a poca, ¿no? Infiltran la pared de la vejiga, infiltran toda la pared, generalmente toda la pared de la vejiga, la mayoría de las veces. Y hay que medirlo en 3 planos, y dar la distancia que hay a los meatos, a los meatos ureterales, ¿de acuerdo? Para eso les sirve a los cirujanos. La vejiga, ven, toma toda la pared, son lesiones redondeadas, con o sin áreas quísticas, crecen hacia la luz y a la pared, tienes bordes regulares o irregulares. Acá vemos otra imagen igual, que toma la pared. ¿Y para qué me sirve eso de que toma la pared? Porque me va a servir como diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque infiltra la pared vesical, incluso compromete el detrusor, pero el cáncer no atraviesa la pared vesical, son intraluminales, sobre todo el más común en ese lugar, que es el tumor de células transicionales. Perfecto, infiltra la pared, y acá lo vemos, cómo infiltra toda la pared. Perfecto, y también, ojo, porque podemos ver esta imagen, que a veces la confunden y se ve que se confunden con un hidrosalpinx, ¿no? Pero es el uréter dilatado. Si nosotros vemos un uréter dilatado, una paciente con sintomatología, buscamos el tracto paracervical y vemos el uréter. Y también tenemos que buscar de que no haya una hidronefrosis, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante el hecho de ver los compromisos. Si hay una compresión intrínseca es porque tomó el músculo y la mucosa y produce una estenosis, y de ahí una dilatación. Si es extrínseca, puede ser por nódulos en el ligamento uterosacro, que toma el parametrio, ¿de acuerdo? O algún endometrioma que está comprimiendo. Perfecto. Este es un caso de una operación donde pensaban que no era hidronefrosis, toda esa dilatación va a subir relación. Hidronefrosis, el uréter está obstruido. Este es un caso muy reciente. Y tengan en cuenta que es dilatación cuando es más de 6 milímetros. En el uréter buscamos dónde está obstruido y buscamos siempre mirar todo el uréter en la porción intramural y en la porción pélvica. Puede o no haber hidronefrosis. Compartimiento posterior, y esto es muy importante porque tenemos que ubicar dónde es el área retrocervical y dónde es tabique rectovaginal. Entonces acá ubicamos lo que es el tabique rectovaginal y el área retrocervical. ¿Cuál es la división? Exactamente eso, el borde inferior del labio posterior del cuello. ¿De acuerdo? Eso lo marca, y esto lo vamos a ver acá. Entonces, el tabique rectovaginal lo consideramos por encima de lo que es el borde inferior del labio posterior del cuello. Ahora, el área retrocervical, que está por encima, por debajo de eso, tenemos el torus, los ligamentos uterosacros y los paramétrios. Bien, y como lo vamos a ver, generalmente lo que toma el recto sigmoide produce retracción y adherencias. Se ven imágenes hipoecogénicas, ahora vamos a ver lo que es la endometriosis intestinal, que puede ser aislada, multifocal, cuando tiene múltiples lesiones en un mismo segmento, o multicéntrica, cuando tiene múltiples lesiones en varios segmentos. Y se produce un engrosamiento de la muscular propia. Eso lo va a diferenciar de lo que es un cáncer, porque toma toda la pared y está muy vascularizado. Es un engrosamiento de la muscular propia, con nódulos hipoecogénicos, con o sin focos hiperecogénicos y con márgenes borrosos. Y eso lo vamos a ver ahora. Se meten glándulas endometriales y estroma, y va a haber hipertrofia y fibrosis del músculo liso. Todo esto que ven acá es el músculo liso. Y produce un engrosamiento de la pared y un estrechamiento de la luz. Y eso es muy importante porque puede producir una estenosis. Y de ahí vemos que, vamos a ver las capas. La muscular es hipoecogénica, la submucosa es hiperecogénica, la mucosa es hipoecogénica y la mucosa del recto es hiperecogénica. Y ubicando estas capas,
nosotros lo que vamos a ver, lo que es la muscular, y hay que evaluar la continuidad que tenga esa muscular y el engrosamiento de esa muscular. Pero solo va a infiltrar la muscular. El cáncer endometrio afecta a toda la pared, como les decía antes, es muy vascularizado. Y lo vamos a ver, acá se ve un engrosamiento de la muscular, acá también, y cómo está desplazado y produce una estenosis. Para ver la estenosis generalmente hay que verle un corte transverso. Acá vemos el caso que presentamos en SAEU, donde se ve la pared posterior del útero, muy poca vascularización, y la muscular engrosada, que tiene esta forma, que parece que tiene una cola, hablan de cola de cometa, y vamos a ver de algunas cositas más que se ve. Esto es lo que se llama, acá lo vemos, el útero, la adherencia, la retracción, porque produce mucha retracción, el signo del tocado indio, del sombrero indio, ¿de acuerdo? Esto teóricamente es parecido a esto que vemos acá. Eso se ve. Y vieron que el signo de deslizamiento es negativo. Entonces, todo signo de deslizamiento negativo en el fondo de saco de Douglas está asociado con alto riesgo de endometriosis intestinal y alto riesgo de que vayan a cirugía intestinal. Es más, casi el 60% requiere cirugía intestinal. Y es 3 veces más que la que no tiene obliteración del fondo de saco. Y puede producir infiltración pararectal y ligamentos uterosacros. Mire que importante, solo el signo de deslizamiento. Es el marcador, es el dólar marcado. Bien, formas, y puede haber muchas, pero tengan en cuenta esto. Los cirujanos necesitan que digamos dónde está, en qué parte está. Entonces, vamos a tener un sector que es el recto anterior inferior, el recto anterior superior, la unión recto-sigmoidea y el colon sigmoide. ¿Y cómo lo más ubicamos? Más o menos, entre el inferior y el superior está la inserción cervical del ligamento uterosacro. Y la unión recto-sigmoidea, que es donde más aparecen lesiones, aparecen apoyadas sobre el fondo del útero, o el fondo uterino. Y acá lo tenemos al revés, pero vemos todo lo que es esto y separado por sectores. Porque es muy importante para el cirujano no solamente dar los tamaños, sino qué distancia tiene el borde anal. ¿Pero cómo lo calculamos? Y más o menos está estipulado. De acuerdo a cómo lo veamos, hay ciertas distancias, de 0 a 6 centímetros hasta el bajo, o el inferior, hacia el superior hasta 12 centímetros, y todo se va a ir calculando de acuerdo a esta distancia de este cuadro, por ejemplo. Entonces uno le puede informar aproximadamente a qué distancia está del borde anal. Las formas tienen muchas, espiculadas, ovoides, en cola de cometa. Tengan en cuenta que las espiculadas son porque hay mucha retracción. ¿De acuerdo? Y la medición tiene que ser en 3 planos. Y el porcentaje de la circunferencia comprometida. Y si hay estenosis, si sí o no, o si es dudosa. De hecho, si la conferencia forma un ángulo menor a 90, casi seguro que hay estenosis. Formas, montones. Fíjense todas las formas que hay. Todas estas formas pueden dar. Es muy difícil explicarlas ahora todas. Pero tengo los ligamentos uterosacros, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Vemos el útero, el torus uterino, el cervix y los ligamentos uterosacros. ¿Hay forma de verlo? Y sí, porque se hizo una guía gráfica de cómo verlos. Los ligamentos son hiperecogénicos, como los ligamentos, todos los ligamentos del cuerpo que se ven por ecografía. Esta imagen es el ligamento uterosacro, este es otro ligamento uterosacro. Bueno, para los que hacen las ecografías como yo, al revés, lo van a ver así, perfecto. ¿De acuerdo? Este ligamento es hiperecogénico, es una banda hiperecogénica. Ese es el uterosacro normal. Bien, este es un uterosacro normal, ¿de acuerdo? Esta es una imagen mía. Y se hace un corte sagital oblicuo. O sea, nosotros llegamos al cuello con un corte sagital, lo oblicuamos y lo rotamos un poquitito, ¿de acuerdo? Corte sagital, lo oblicuamos y lo rotamos ligeramente. Es fácil, la curva de aprendizaje es rápida, ¿de acuerdo? Pero ojo, cuidado, ojo al piojo, guarda el hilo, no te peines porque fotocarné. Despacio, ¿por qué? Porque los pacientes con endometriosis tienen dolor y duele. Hay que meterse en el fornix posterior, en el fondo de saco posterior, y ahí, una vez que uno está en el fondo posterior, ahí hace los movimientos, ¿de acuerdo? Y se puede hacer. Y acá vemos, este es un ligamento uterosacro con una lesión. Miren lo fácil que se puede ver. Este es el cuello, esto es todo lo que es el fondo de saco de Douglas, y acá el ligamento uterosacro incluso está inflamado.
Y acá la compliqué. Apareció también un sistema de nomenclaturas, o sea, para ver si filtra parámetros o toros. Entonces, tipo 0, tipo 1 y tipo 2, de acuerdo a si está confinado al ligamento uterosacro, si infiltra más de un 25%, el 50% del uterosacro, o menos de un 50% y más infiltrante hacia el parametrio. Lo mismo el torus uterino, que es donde nosotros giramos el traductor y lo vemos en forma transversal. Y esto es la imagen, o sea, este es el T0 cuando está dentro del ligamento uterosacro, cuando está más dentro del ligamento uterosacro y cuando está más por fuera del ligamento uterosacro, donde hay más infiltración de parametrios. Lo mismo ocurre con el torus uterino, es exactamente igual. Y acá vemos un corte longitudinal donde es una lesión de tipo 1P, ¿no? Y donde infiltra menos de un 25% dentro del útero sacro, es 2P. Y se puede ver y se puede evaluar de esa forma. Cuello en anteverso y cuerpo en retroverso. Sí, esto se da por retracción. Cuando hay nódulos o cuando hay retracción del útero, se forma este signo. Da una forma de signo de interrogación. Pero el útero, el cuello en anteverso y el útero en retroverso. Si nosotros queremos ver acá que no entendemos nada, más o menos se van a dar cuenta porque eso es el útero y el endometrio es eso, ¿de acuerdo? Es muy difícil de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque hay una infiltración en ese lugar y provoca la retracción. Y esto es detalles que a algunos cirujanos les sirve y a otros no. Unos me lo piden por favor y otros me dicen no me lo informes más, ¿de acuerdo? Y vamos a qué detalles son los que a algunos les sirve y a otros no. Los endometriomas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Algunos quieren que se le informe y otros no. El tipo 1, donde tiene bordes precisos, son los que cuando uno lo extraiga probablemente no se lleven parénquima ovárico. Otros que tienen una calcificación alrededor, preocupa menos de un 50%, probablemente se lleven algo de parénquima ovárico. Y el otro, el tipo 3, el que rodea un anillo hiperecogénico, de fibrosis, mejor dicho, alrededor del endometrioma, cuando lo operen se van a llevar una buena parte de parénquima ovárico. Acá lo vemos, donde hay bordes parcialmente calcificados y este está totalmente, o mejor dicho, fibrosado. Otros me piden que les informe, esto ya es un programa de chisme, pero otros me preguntan si les informo que si es periférico o no es periférico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el periférico lo van a ver por la paroscopía. Eso es lo que se refieren. Y otro está el perdón, se me fue. Vamos a hacerlo. Esto quiero que lo vean. Ahí estamos. Son los últimos 5 minutos de la charla, así que aprovechenlo. Acá vemos el endometrioma en el centro del ovario. ¿Por qué es importante? Porque a lo que refieren es que con la paroscopía no lo van a ver. Van a ver la apariencia de un ovario normal, entonces va a quedar ahí y probablemente tenga sus recidivas. Otros cirujanos no quieren ni que se le informe. Acá está central, o sea, ¿qué quiere decir? Ese es el ovario y el nódulo está exactamente en el centro. Entonces, informar si es central o periférico. En el de abajo está metido entre lo que es el tejido ovárico y un quiste de inclusión peritoneal. Entonces, la endometriosis, tengan en cuenta que aparece del 6 al 10% de las mujeres premenopáusicas. Que el 50-60% de las mujeres, aparecen el 50-60% de las mujeres con dolor pelviano crónico. Es más, es de las mujeres adolescentes con dolor pelviano crónico. Y en el 50% de las pacientes con infertilidad. Miren lo importante que es evaluar todo esto. Pues casi todas van para cirugía. En la endometriosis, el objetivo de esta charla, si lo conseguimos, es que ustedes aprendan a ubicar el sitio preciso de la lesión. El tamaño de la lesión, es muy importante informarlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese tamaño, van a evaluar si le van a hacer o un shaving, o le van a hacer una resección discoide, o le van a hacer una resección segmentaria. Entonces es muy importante ese tamaño. La profundidad, ¿no? Y cómo va a involucrar el entorno a los órganos periféricos. Eso es muy importante. Esta diapositiva la uso mucho.
Entonces, porque muchos están diciendo, yo no voy a tener ese tiempo, tengo 10 minutos para ver una ecografía. Sí, es muy difícil, porque nuestra vida es así. De hecho, siempre tenemos turnos, sobreturnos, preturnos, no podemos ni tomar un café a veces. La ecografía se convirtió en el estetoscopio del siglo XXI, y ya la noche anterior soñamos todas las pacientes que van a venir, y que nos van a perseguir, y que nos vamos a volver locos, y nos imaginamos la sala de espera de esta forma, y ya la vemos venir, y que no hay muchas veces el tiempo suficiente, no solo para verlo, no solo para explorarlo, sino para informarlo y escribirlo. No es tan fácil, yo sé que lo que le pido no es tan fácil. Por eso, de hecho, que cuando el hombre fue a la luna, pobre tipo, estuvieron 22 horas, pero 2 horas para hacer todas las tareas. Y la gente dijo, ¿cómo puede ser que la bandera estaba arrugada? Y bueno, entre que tenía que manejar la nave, atender la NASA, filmar por la ventanilla, cuánto le queda de nafta, ordenar la nave, limpiar la nave, ponerse el traje, juntar las piedras, y se va a poner a planchar, ni tiempo para planchar. Es más, yo creo que después que dijo, este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, debe haber dicho, esta es la primera vez que me siento en todo el día, porque miles de cosas a la vez, y a ustedes les debe pasar lo mismo. Por eso, no importa el ecógrafo que tengas, porque por ahí tenés el ecógrafo super ultra, ¿no? Que los días de lluvia te hace torta frita, es impresionante, ¿de acuerdo? Pero podés no tener un ecógrafo, y que sea un ecógrafo más simple, pero es importante que lo aproveches al máximo. ¿No? Y sobre todo, la base de esto es trabajar en equipo. Que vos informes algo y después te devuelvan lo que viste. ¿No? Muchas veces cuando hacemos muchas, no sabemos qué pasó con esa paciente. No tenemos el informe. Por eso es muy importante eso. Por eso, hasta el más grande... Y este fue el gol más gritado. ¿Por qué? Porque fue el que más costó. Porque el equipo no estaba jugando muy bien. Entonces, aunque no tengas un gran equipo, estaría bueno que lo cambies, pero bueno, no, pero aunque no tengas que sacarle todo el jugo posible y tratar de trabajar en equipo donde vos puedas aprender sobre todo lo que te dijeron. Por eso, a mí me dijeron que pongo una frase, mi asistente, Agustina, me dijo, pon una frase para terminar. Y no sé, encontré esta, qué sé yo, dice, la lógica es la espada con la cual matamos a las supersticiones antiguas, sin embargo, el corazón tiene sus propias verdades que enseñarnos. ¿Y quién dijo esto? Hannah Montana, temporada 2, episodio 4. Bueno, yo tengo que agradecer, y tengo que agradecer a quienes me tuvieron paciencia, a mis mentores, a los que me enseñaron ecografía, los que me siguen enseñando. Yo tengo que agradecer mucho entre mis mentores está el doctor Jorge Hammer, el doctor Claudio Ruhlmann, Diego Gnocchi, Antonio Cataño, son quienes me aguantan y me esperan cuando tardo mucho para evaluar a una paciente. Incluso mi asistente Agustina Sena, que es la que me ordena toda la parte de archivos de fotos y pacientes y todo lo que sean los videos. Entonces, lo más importante es ser agradecido en todo, y de eso aprender. Y de las cosas que nos equivocamos, ni hablar. Así que bueno, que tengan muy felices fiestas y que Dios para este año les bendiga todos los proyectos que ustedes tienen. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias a vos. Acá hasta no llegaron preguntas, sino que llegaron felicitaciones porque fue una presentación excelente. Dicen que tenían dudas y vos contestabas instantáneamente, hacías las mismas preguntas, ya se estaban pensando. Así que estaban todos muy contentos. Igualmente viajar unos minutitos a ver si alguien hace alguna consulta extra, alguna cosa que se haya quedado pendiente y te la voy leyendo. Pero por ahora fue excelente. Gracias. Todos dicen lo mismo. Muy buena presentación, excelente charla. Bueno, gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Resolvimos la trivia de esa Evo aparte. Ah, ¿sí? Ah, bueno, genial. Ahí veo el informe de una amiga mía, Luisina Mazón, le mando un beso. Así que bueno. Me aguantaron mucho las chicas de SAEU. María José y Carolina Cabedón me aguantaron mucho, me ayudaron mucho con esto. Así que... Acá dicen, para hacer alguna consulta,
¿Necesitarías el eco pélvico para evaluar algo en vejiga? Sí, sí. Es importante la ecografía transvaginal para ver vejiga. Lo importante es ni tenerla demasiada represión, sino que, por eso yo decía, esperar hasta el final, cuando se empieza a llenar la vejiga, porque en realidad la ecografía transvaginal tenés que hacer una vejiga vacía, pero tener un poquito de vejiga para poder evaluar la pared, porque muchas veces nos encontramos con sorpresas. Si la vejiga está vacía, nos comemos una lesión. Por eso es muy importante. Y sobre todo ubicar las partes de la vejiga, porque cuando encuentro algo tengo que decir dónde está. Acá me dicen pélvico suprapúbico en represión aparte de la transvaginal. Sí, sí, pero siempre es mejor la ecografía transvaginal. También, yo no tengo experiencia de ecografía transrectal, pero también es muy útil incluso para ver las lesiones, incluso usar medios de contraste. Yo no tengo experiencia con medios de contraste, sobre todo incluso cuando uno quiere evaluar todo lo que sean lesiones en la pared de la vagina, muchos usan gel y les da buen resultado. Excelente. Bueno, acá justo preguntaban sobre el eco transrectal, pero bueno, contestás sobre lo que piensan. ¿Quién preguntó? ¿Puedo averiguar quién preguntó de la colorectal? Jorge Hammer. Ah, bueno, maestro. No puedo creer. Bueno. Para mí es una satisfacción inmensa. Me emociona saber que él está ahí. Es un genio. Él me puso el primer traductor en la mano. Y fue el profeta que dijo, vos vas a ser ecografista. Le pregunté por qué, dije, porque yo lo digo. Y ya estaba. Lo consiguió. El maestro fue como un padre para mí. Bueno, Sergio, todos son elogios y creo que no han quedado dudas. Fue una excelente presentación. Así que, Sonocarta, agradecemos muchísimo. Agradecemos a FAEU por la difusión. Y nos estamos viendo el año que viene con nuevos webinars donde podamos ir hablando de distintos temas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga mucho. Les agradecemos a todos la presencia esta mañana. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en el 2021. Hasta luego.